Bueno, aquí estamos de vuelta en un nuevo bloque de apuntes en el 30 de la TDA. Ya saben, estamos en redes, en Twitter, X, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Señal UTV, Señal U y Unidiversidad. Dijimos que nos íbamos a ocupar un poco, nosotros lo proponemos al tema, el analista y politólogo experto es el que lo va a analizar, de cómo está la política exterior del gobierno de Javier Milei. Lo vamos a analizar con un amigo de la casa, con Mario Guerrero, que lo tenemos ahí en una videollamada. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. La invitación, siempre un placer estar con vos. Y para nosotros es un placer tenerte ahí en el análisis. Bueno, ¿cómo ves el panorama? Han pasado algunos meses del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo lo ves a él encarando la política internacional, a él y a su gobierno? Yo creo que hay como dos palabritas que nos podrían ayudar a entender un poco esto, y yo creo que es poca claridad y falta de coordinación, o descoordinación, si respetamos lo de las dos palabras. Sí. Lo de descoordinación tiene que ver con el hecho de que pareciera ser de que hay políticas o posicionamientos que se impulsan desde la Casa Rosada, en la figura del presidente Javier Milei, pero que no necesariamente van en línea de lo que hace la canciller Mondino y lo que hace la estructura burocrática que está a cargo de las relaciones internacionales o de las vinculaciones internacionales de nuestro país con otros países, que tiene que ver la Cancillería en sí misma. Yo creo que un muy buen ejemplo de ello tiene que ver con el hecho de lo que pasó, las tensiones, o por lo menos la escalada en la tensión entre nuestro gobierno y el gobierno colombiano, sí, en donde previamente a que se dieran esta tensión, retiro y expulsión de embajadores, por ejemplo, Argentina había participado en una serie de reuniones dentro del Mercosur y se había acordado con los demás miembros del Mercosur de que Colombia era un socio estratégico o importante con el cual avanzar negociaciones, diferentes acuerdos económicos de cara a este año y el año que viene, ¿no? Sí. Y resulta de que 2 semanas posteriores acontecen las tensiones que ya sabemos que derivaron en la expulsión del embajador argentino en Colombia, etc. Entonces yo creo que una de ellas es la palabra descoordinación, y la otra tiene que ver con el hecho de los posicionamientos de nuestro presidente, que son posiciones radicales, posiciones disruptivas, e incluso se podrían decir que nada tienen que ver con la historia de las relaciones internacionales y bilaterales de nuestro país, que hacen mucho ruido, como lo fueron, por ejemplo, el hecho de estas supuestas conversaciones que estaría teniendo con el ministro de Defensa, Petri, respecto a si mandar fuerzas o no al conflicto de Ucrania, o por ejemplo lo que pasó con la visita de autoridades estadounidenses a la base de la Antártida, ¿no? Tal cual. Quería ir por ahí, ¿no? Por esos temas que también han sido muy sensibles en estos últimos días. Digo, a veces da la sensación, y te pregunto a vos como especialista en esto, de que a Milei tal vez lo traiciona esa convicción personal que tiene sobre ciertas opiniones. Digo, me parece que, y te pregunto, si un gobernante, sea Milei o no, necesita separar por ahí esa convicción ideológica con lo que necesita el lugar que está gobernando. A ver, lo debería hacer, porque en política exterior se pagan muy caros los virajes o los cambios o los timonazos abruptos. Porque la política exterior se mide en tiempos de pausas y largos procesos de negociación, no de cambios radicales. Lo cierto es que nosotros cada vez más, hay dos cuestiones. En la Argentina cada vez más nos estamos acostumbrando a presidentes que pegan timonazos. Recordemos que Alberto Fernández, cuando fue presidente, lo primero que hizo fue anunciar en materia de política exterior el hecho de que dejaría de participar del proceso de negociación del acuerdo económico entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Y de que a continuación Javier Milei, su principal anuncio fue a los pocos meses de que no formaría parte Argentina del BRICS, ¿no? Claro. Entonces los volantazos al parecer estarían siendo una moneda corriente últimamente, y lo otro tiene que ver con posicionamientos que los impulsa el presidente, pero no necesariamente es coordinado o acompañado desde otras partes que están a cargo de la política exterior. Claro. Y esto genera mucho ruido, porque hay procesos como, por ejemplo, el acuerdo, todavía no queda muy claro, el acuerdo que habría firmado Argentina para que la base o la presencia estadounidense en una base argentina
a los fines de realizar proyectos de investigación o una vigilancia conjunta, etcétera. Técnicamente eso es algo que tiene que pasar por el Congreso, no Claro. es una potestad del presidente el firmar ese tipo de acuerdos. De hecho, un muy buen ejemplo de ello es la base sobre la cual, la base china, Sí. la base aeroespacial sobre la cual estamos hablando, que está radicada en Neuquén. Esa base fue aprobada y fue autorizada por parte del Congreso Nacional, después de una serie de acuerdos que se firmaron, ya sea durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, como las adendas que se realizaron durante la presidencia de Macri, a los fines de garantizar de que en dicha base no se realizara tanto presencia militar como actividades de espionaje, ¿no? Claro. Entonces hay no sé si es que un proceso de avasallamiento, de aceleramiento por parte del presidente, de querer impulsar cosas, demostrar que se están haciendo, o impericia, desconocimiento respecto de cuál es el proceso burocrático correspondiente a los fines de impulsar este tipo de políticas. Bueno, te quería preguntar, Mario, ¿por qué se quiere instalar esto de supuestas actividades en la base científica china? Vos lo acabas de decir, están involucrados dos gobiernos de ideologías políticas totalmente distintas en la llegada finalmente de la base científica china, que se quiere instalar esto de, la podrían estar utilizando para espionaje, esto de que hay que inspeccionarla, y también con esto de que dijo en las últimas horas el presidente de que Occidente está en peligro. ¿Por qué esa necesidad por ahí de instalar esos mensajes que me parece no son acertados, al menos en la interpretación que hacemos nosotros? ¿Vos qué interpretas? Yo creo que hay varias cuestiones que se pueden mencionar en ese sentido, pero hay una que para mí la más importante, y es que por muchos años Estados Unidos, una cuestión que nosotros era algo atípico, pero Estados Unidos dejó de mirar a América Latina como su punto geográfico de interés. Había algunos puntos específicos, principalmente de ellos, casi todos ellos estaban asociados a la cuestión migratoria. Entonces, si en Estados Unidos se hablaba de América Latina, se hablaba de los países de Centroamérica y algunos países caribeños, que son los principales puntos a partir de los cuales surgen las grandes oleadas migratorias hacia Estados Unidos. Entonces estaba toda la disputa hacia el sur del Río Bravo, ¿no? El límite entre México y Estados Unidos, cómo darle respuesta a esa situación. Sí. Lo cierto es que esto sigue siendo algo imperante, pero a partir de la presidencia de Donald Trump, lo cierto es que Estados Unidos empezó a mirar hacia diferentes lugares en donde la presencia china se consolidó. Recordemos de que a partir del año 2004 China aceleró su proceso de vinculación con continentes y países con los cuales no tenía vinculación. Sí. Dos puntos de ellos son el continente africano y América Latina, y se consolidó en el principal socio económico de estos dos continentes, ¿no? En contraposición a Estados Unidos e incluso los países europeos que retrocedieron en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que en recobrar interés por parte de Estados Unidos frente a diferentes puntos. América Latina, recordemos que es estratégica en muchos, no solamente en muchas cuestiones de recursos, litio, agua, etcétera, sino también una presencia que nosotros la habíamos naturalizado negado, y es que Hezbollah, por ejemplo, desde los años 90, que tiene presencia en la triple frontera, y eso es una cuestión sobre la cual en la cotidiana nosotros no conversábamos. Entonces, cada tanto conflictos como el que tenemos ahora con Israel contra Hamas traen de vuelta a colación estos temas. Entonces da cuenta de que se conjuguen estas cuestiones de coyuntura, estructura y presidentes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que entender es en este sentido, en un contexto en donde cada vez tenemos más tensiones, y el principal punto de tensión en este momento es el conflicto que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia, y en donde muchos actores están viendo qué posición tomar, porque declarar algo implicaría un mayor involucramiento, si es que no una vinculación explícita con el conflicto. Entonces, por ejemplo, China, sabemos de la asociación estratégica entre Rusia y China, y Estados Unidos, que está por detrás de la participación y la presencia de la OTAN en el conflicto ucraniano. Entonces yo creo que eso genera aún más tensión y rispideces. Entonces, para Estados Unidos, toda presencia china por fuera de su territorio genera sospecha, además de que son un partido comunista y toda la discusión que viene por detrás.
Entonces yo creo que esas son como las principales líneas de explicación. A lo cual se le suma el hecho de que nuestro presidente tiene un interés, y él explícitamente lo ha definido. Sí. Estados Unidos es nuestro norte, entonces no hay mucho que discutir. Entonces, si nosotros podemos hacer lo que sea para poder fortalecer nuestra vinculación y nuestro alineamiento con Estados Unidos, que así sea. ¿Cuál es el futuro que puede tener, digo, la base china, teniendo en cuenta que el gobierno tiene una clara postura, ¿no? Digamos que le genera un poquito de urticaria al gobierno de Javier Milei la presencia de esta base científica china. ¿Y qué significa para nuestro país una base naval conjunta con Estados Unidos? Bueno, en lo que tiene que ver con la base o la presencia china en Neuquén, hay una parte jurídica y legal bastante complicada, que en ese sentido el gobierno de Neuquén ha sido muy cauteloso de decir, hagamos todas las investigaciones que sean necesarias, que de hecho la CONAE ha estado desde el año pasado, noviembre, si no me equivoco, el año pasado, ha estado realizando diferentes actividades investigativas dentro de la base, lo cual no es que Argentina no tiene presencia ni participación ni ha entrado, además de que se han realizado otra serie de investigaciones hacia el interior de la base, pero lo cierto es que hay un acuerdo por 50 años contraído en donde han diferentes, no solamente el gobierno nacional, sino también entidades como la CONAE o incluso la provincia de Neuquén, las cuales están involucradas en ello. Entonces la verdad que se abriría una ventana de disputa jurídica que no se va a resolver en 1 año, en 2 años, en 3 años. Pero puede llegar a ser de que la tensión sea cada vez mayor, porque yo insisto en este punto, las declaraciones por parte del embajador Stanley son de una acusación grave, porque él afirma que hay presencia de las Fuerzas Armadas chinas dentro de la base, lo cual implicaría una ilegalidad muy grande, porque en nuestro territorio no pueden ingresar Fuerzas Armadas en ningún país sin previa autorización del Congreso. Entonces, estas declaraciones pueden llegar a una situación de tensar, en un contexto en donde, por tradición, la política exterior china son jugadores pacientes, no son disruptivos ni de tomar una decisión de un día para el otro, pero sin embargo, en momentos en donde se tensa demasiado la cuerda, los delegados, los dirigentes chinos diplomáticos suelen transmitir su malestar y lo expresan por otro lado, pues generando, por ejemplo, trabas para renovación de acuerdos económicos, o por ejemplo cuando se relacionan empresas chinas con empresas argentinas, empezar a comenzar a trabar, a dificultar un poco el proceso. Así que yo creo que eso puede llegar a ser de complicación. Y en lo que tiene que ver con la Antártida, eso puede llegar a generar un malestar muy grande con el resto de la comunidad internacional. Recordemos que nosotros en este momento tenemos un acuerdo a nivel internacional que rige qué actividades se pueden hacer y qué actividades no se pueden hacer en la Antártida. Entonces esto puede llegar a generar muchísimas rispideces con otros países que sí tienen presencia dentro de la Antártida, en un continente o en un lugar en donde usualmente los países suelen ser muy consensuados en los procesos de toma de decisiones y de las actividades que se despliegan. Así que hay que ver cómo es que esta noticia tomada por el resto de otros países que tienen presencia dentro de la Antártida, ¿no? Sin duda. Bueno, hay un montón de situaciones que están pasando a nivel mundial, pero bueno, quería mencionar una más y está relacionada con este conflicto diplomático que surgió entre México y Ecuador a partir de la invasión por parte de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, que terminó rompiendo relaciones diplomáticas, pero que además ha tenido obviamente la condena internacional. En las últimas horas surgía un dato relacionado con específicamente la salud de el ex vicepresidente que había pedido el asilo político, Jorge Glass. Pero ¿qué significa esto? Y sobre todo tengamos en cuenta qué rompe Ecuador a partir de esa decisión de hacer esa incursión dentro de la embajada mexicana. Bueno, recordemos que las embajadas tienen inmunidad diplomática, lo cual, si bien las embajadas no son como un territorio del país al que representan, se las reviste de ello en el sentido de garantizar de que
los diplomáticos que estén dentro de esa propiedad, de ese territorio, no puedan ser violentados frente a un determinado acontecimiento, ¿no? Eso está establecido por el derecho internacional y eso es algo que ha sido violentado por Ecuador. Pero lo cierto es que nosotros no podemos dejar de entender que este accionar, este atropellamiento al derecho internacional, si no entendemos cómo es que escaló rápidamente en las semanas previas las disputas entre la presidencia de Ecuador y la presidencia de México, ¿no? Sí. Noboa desde hacía bastante tiempo que venía solicitando que, recordemos que Glass está asilado desde diciembre del año pasado en la Embajada de México y venía solicitando que fuera entregado a las autoridades y México no había dado lugar a ello, pero particularmente la aceleración en las disputas se comenzaron a dar cuando López Obrador declaró de que Noboa había llegado a la presidencia por causa de que habían asesinado a Villavicencio. Recordemos que fue el candidato presidencial que picaba en punto, por lo menos tenía una fuerza importante de cara a las elecciones presidenciales. Esto generó un malestar muy grande dentro de Ecuador, al punto tal de que a la embajadora mexicana se la declaró como ciudadana no grata, persona no grata, perdón, y se le pidió que abandonara el territorio ecuatoriano. Eso generó una serie de tensiones que derivó en el hecho de que México anunciara de que le iba a dar, lo iba a tratar como asilado político, ¿no? A Glass. Esto aceleró al punto tal de que Ecuador irrumpió dentro de la embajada para arrestar a un ex vicepresidente, el cual ya había sido acusado, ya había cumplido años de condena, al punto tal de que durante la presidencia de Lenín Moreno, recordemos que él era su vicepresidente y fue destituido para poder cumplir los años de prisión que se le habían dado por sentencia. Recordemos que él fue acusado por corrupción, por haberse envuelto en los casos de Odebrecht, ¿no? Lo cierto es que luego de una serie de procesos judiciales, eso se fue postergando, esa sentencia, el cumplimiento de esa sentencia, pero en este momento se encontraba atravesando otro proceso judicial por corrupción. Entonces, lo cierto es que esta es una tensión, una película de idas y vueltas, de ruptura y de hostigamiento, ya sea por parte de la presidencia de Ecuador como la presidencia de México, que llevaron a esta situación, ¿no? Delicada. Tal cual. Bueno, veremos cómo sigue esto. Mario, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Bueno, te volveremos a convocar en cualquier momento. Te mandamos un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición. Hasta luego. Mario Guerrero con nosotros aquí en Apuntes, bueno, haciendo el análisis un poco de lo que es la política internacional de gobierno de Javier Milei, bueno, y también sobre el final este repaso de este conflicto diplomático entre México y Ecuador. Nos tenemos que ir a la pausa, enseguida volvemos y hablamos de dengue.